Buenas tardes, señoras y señores. Como siempre, Manuel Grullón para llevarle una nueva entrega de su programa Visión RD. Como siempre, análisis y comentario de los principales hechos acontecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Hoy tenemos prácticamente la obligación de iniciar el programa con una nota muy dolorosa. Dolorosa para el pueblo dominicano e incluso dolorosa para nosotros en términos particulares. Y es anunciarle la muerte de Johnny Ventura. Johnny acaba de morir en la tarde de este miércoles en Santiago. El pueblo dominicano está de luto y estamos de luto lo que tuvimos la oportunidad de una u otra forma conocer a Johnny Ventura. Johnny era miembro de la Cámara de Comercio Dominico-Chino en la República Dominicana y tuve la oportunidad de compartir con él, siendo yo también miembro de la Cámara de Comercio Dominico-Chino. Incluso en una ocasión duramos 2 o 3 días en Montecristi haciendo diligencias y organizando la Cámara de Comercio Dominico-Chino en Montecristi. Nosotros lamentamos la muerte de Johnny como lo lamenta el pueblo dominicano, y decir que Johnny era una persona sensible, era una persona que manifestaba en sus acciones esa sensibilidad, no solamente por los problemas de la sociedad, sino por los problemas particulares de las personas, de la gente en términos individuales. Eso es lo que pudimos tener la suerte de compartir con él en algunos momentos, pues pudimos percibir la sensibilidad de Johnny como ser humano. Como artista, yo no soy un experto, no conozco muchas cosas de esas. Lo que sí yo puedo decir que Johnny es un ícono de la música, no solamente en la República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, porque Johnny no solamente se limitó, su radio de acción no solamente se limitó a la República Dominicana, sino también a otros países donde llevó el merengue, llevó la música dominicana y dio a conocer a la República Dominicana y a ese ritmo que nosotros llamamos el merengue en la región y en el mundo. La clase artística estará enlutada por la muerte de don Johnny Ventura. Nos unimos al dolor del pueblo y de la familia y deseamos paz eterna a su resto. Señores, en día pasado, nosotros
comentábamos sobre la designación del defensor del pueblo y decíamos que el señor Pablo Ulloa, que había sido designado, escogido como defensor del pueblo, era una persona que tenía sus méritos y que nosotros esperábamos que el defensor del pueblo pues se dejara sentir no solamente en el Distrito Nacional, en la capital del país, sino que el defensor del pueblo se dejara sentir en el país, en los demás pueblos. El defensor del pueblo está recién designado, pero me da la impresión como que esta gestión del defensor del pueblo se está pareciendo a la gestión anterior. Y pienso que una de las primeras medidas que debió tomar el defensor del pueblo fue solicitar formalmente al Poder Ejecutivo aumento del presupuesto para el año 2022. Es indudable, es innegable que para que el defensor del pueblo pueda hacerse sentir en el país, para que pueda asistir y cumplir por lo menos en un % considerable de sus funciones, tiene que tener recursos económicos. Y es evidente que los recursos con que cuenta el defensor del pueblo no son suficientes como para poder hacer una gestión que se pueda sentir en todo el territorio nacional. Por eso me atrevo a sugerir al defensor del pueblo, al señor Pablo Ulloa, que antes de que las autoridades comiencen a preparar el presupuesto del año 2022, que será ya en el mes de septiembre, ya comienzan. Pasado mañana estamos en agosto y inmediatamente viene septiembre. Y ya en septiembre entonces se inicia el proceso de definir las partidas del presupuesto del año 2022. En consecuencia, yo pienso que la Defensoría del Pueblo debe de ver cómo prepara un anteproyecto, se lo somete al Poder Ejecutivo solicitando el aumento del presupuesto del Defensor del Pueblo. Y decía, cuando designaron a Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo, saludaba la decisión y decía que es cierto que se necesita mayor presupuesto, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que no hay que tener tanto dinero. Por ejemplo, nosotros decíamos en aquella ocasión el hecho de que si el defensor del pueblo, por ejemplo, viene al municipio de Moca o tiene contacto con los amigos del Colegio de Abogados o con los amigos de la Asociación de Abogados o con algunas personas de aquí de Moca, nosotros podemos ayudar a formar un equipo de apoyo al defensor del pueblo, que no tiene que pagarle a nadie. Aquí hay gente que podemos ayudar, que estamos en disposición de ayudar y que no necesitamos salarios. Y eso se puede implementar no solamente en el municipio de Moca,
yo pienso que independientemente del descrédito que puedan tener los abogados y del descrédito que ciertamente tiene el Colegio de Abogados de la República Dominicana, no todos somos iguales. Dentro del Colegio de Abogados hay mucha gente seria, hay mucha gente con vocación de servicio, hay mucha gente con disposición de ayudar en tareas tan significativas, tan importantes para el país como es el asunto del defensor del pueblo. Yo pienso que no es el Colegio de Abogados, no es la Asociación de Abogados la que debe hacer esfuerzo por comunicarse e invitar al defensor del pueblo. Es el defensor del pueblo que debe tratar de acercarse, de comunicarse, de contactarse, de manera que él pueda conseguir en la mayoría de los municipios principales del país personas que le puedan ayudar a hacer una gestión representativa en el país, hacer una gestión diferente, porque no es que la defensora del pueblo que teníamos era mala ni que no hizo nada. Son las condiciones materiales del cargo, son las situaciones económicas del cargo que impiden que eso pueda ampliarse, que eso pueda proyectarse al territorio nacional, como debiera ser. Pero todos estamos conteste de la situación económica de esa institución que se llama Defensor del Pueblo. Y ojalá que alguien lo escuche, ojalá que alguien le pueda decir, y yo le aseguro que no solamente en el municipio de Moca, sino en todos los municipios grandes del país y en los pequeños y medianos también, si la Defensoría se lo propone, puede tener contacto, puede tener personas que le ayuden en la representación y que incluso vayan a los programas, busquen espacio, vayan, se junten con las juntas de vecinos, que le expliquen a la junta de vecinos y que le expliquen a los comerciantes, a los empresarios, a los diferentes sectores de la sociedad que puedan llegar y que le puedan explicar y que se puedan hacer brochure para que la gente, para que llegue a la gente, para que la gente del pueblo se entere de que existe el defensor del pueblo y las funciones del defensor del pueblo, que yo pienso que si se lo propone el nuevo incumbente, puede hacer un trabajo importante, un trabajo que llegue a la gente y que la gente pueda sentirse representada en esa institución. Señores, entrando a otro tema, a veces la gente llama a uno o lo encuentra en la calle y le dice, mira, yo quiero que tú hables de tal cosa, yo quiero que tú hables, porque en este programa, como no abrimos los teléfonos, nosotros no recibimos llamadas, la gente o nos envía mensajes o nos llama al celular y me dice, mira, yo quiero que tú hables de esto y esto. Un amigo ayer me decía que dijera algo sobre el problema de la calidad de la comida que venden en esos puestos de comida rápida, la que nosotros decimos comida chatarras. Y yo le decía, el problema es que yo sería injusto
si yo hago un llamado a las autoridades para que traten de verificar, de contactar la calidad de la comida, porque el problema es que aquí las autoridades no tienen control de nada. Mire, aquí usted va a los supermercados de high class, y usted va a encontrar muchísimos productos vencidos, y están ahí y se lo venden, y no pasa nada. Pero no solamente eso, sino también otro problema cuando, por ejemplo, ¿en qué condiciones la gente que vende los pollos? ¿Usted sabe en qué condiciones de higiene están las mesas y las cosas donde se utilizan para tirar la carne de pollo que nosotros no comemos? Pero usted también, no, porque no solamente con el asunto del pollo y de las gallinitas y los cerdos y las reses. Aquí hay muy poco control o no hay control. Y entonces, yo no sé qué habrá que hacer, porque ni Salud Pública, ni el ayuntamiento, ni la gobernación, ni yo no sé quién más, le importa eso. Nadie le importa eso. E incluso, aquí hay muchísimas cosas. Y el problema, por ejemplo, del agua. Es agua que se vende. A veces se han intentado hacer estudios de esas cosas. Y las cosas que han resultado de algunos estudios que se han hecho, no se pueden decir por aquí. Públicamente prácticamente no se pueden decir. ¿Y qué hacen las autoridades? Nada. Porque esa es nuestra realidad. Y esa es nuestra situación. No hay ningún tipo de control de nada. E incluso hay gente vendiendo botellitas de agua en las calles. Y se ha comprobado que las botellitas de agua que venden cogen de la llave, y de cualquier llave, cogen el agua y se la venden a la gente. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No, nada, no pasa nada. Simplemente porque aquí no hay ningún tipo de control con nada. Los alimentos aquí es usted que tiene que tratar de ver cómo se le ingenia para no tener problemas, para que no haya ameba y una serie de cosas, intoxicaciones. Pero esa es nuestra realidad. Y al amigo que habló conmigo, yo le digo, mire, yo lo estoy diciendo. Usted verá que ni Salud Pública, ni control de precios, ni la gobernación, ni el ayuntamiento, nada. Nadie se preocupa por eso. Y no solamente eso. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos denunciado aquí, por ejemplo, el problema de la estafa con el gas propano? El gas que se usa para cocinar y el gas que utilizan muchos choferes en los vehículos. Eso es un robo público, públicamente. Y la ley dice que cuando se va a echar el gas, no es como ellos lo miden, eso hay que pesarlo. Pero usted ve que en ninguna de las estaciones que expenden gas lo pesan. Simplemente le ponen la manguera y entonces a usted lo estafan y todo el mundo sabe, todo el que lo compra, el que lo vende, todo el mundo sabe que lo están estafando. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Nada, porque los dueños de las estaciones de gas generalmente pagan publicidad, pero además de que pagan publicidad, esos temas usted no ve a ninguna persona que haga opinión a través de los medios hablando de eso. Usted puede oír un día a una persona
que muchas veces lo hacen, ¿usted sabe para qué? Para que el dueño de la bomba lo llame y le diga, toma esos 20,000 pesos para que te calles. Y lo usan como un chantaje. Pero esa es la situación de este país. Esa es la situación de este país. Y no pasa nada. El problema con esto, mire, vea esto. Con la compañía que nos venden servicio. Claro, tiene más de un mes con problemas serios. Por ejemplo, en el día de hoy, la comunicación está prácticamente imposible. No hay manera de que tú te puedas comunicar. Y te sale una máquina que dice que yo tenía años que no escuchaba de que todos los circuitos están ocupados. Porque, claro, tiene problemas con el internet. Problemas graves. Y usted logra conectar una llamada y cuando tiene un minuto hablando, entonces ya ni la persona que habla con usted ni usted ya se escuchan, o uno de los dos se deja de escuchar, porque hay problemas graves. Pero ¿qué hacen nuestras autoridades, las que tienen que velar por la calidad de ese servicio que nosotros pagamos y que lo pagamos extremadamente caro? ¿Qué hacen? Nada, absolutamente nada. Y entonces no podemos salir a fusilar gente, ni a matar gente, ni a prenderle fuego a las cosas, porque vivimos en una sociedad organizada, vivimos en una sociedad que tiene sus normas, que tiene sus reglas, y la única diferencia es que nosotros los chiquitos, nosotros los de abajo, tenemos que cumplir al pie de la letra con todas las normativas, y los de arriba entonces hacen lo que quieran. Pero nosotros no podemos protestar, no podemos manifestarnos, porque entonces ahí vienen los problemas de que tú estás obstruyendo la vía, o que te ha salido de lo que establece la ley, y vienen los policías que siempre están al servicio de los peores intereses, y ya usted sabe. Así es que, amigo, aquí sí es verdad que parece que no hay soluciones colectivas a ese tipo de problemas. Vamos a seguir comprando el pollo, comprando las gallinitas, comprando la carne de cerdo, comprando todas esas cosas sin ningún tipo de control de calidad ni de higiene, porque esa es nuestra situación. Y lo mismo con el agua, lo mismo con el gas, y lo mismo con la gasolina también. Mírale el octanaje a la gasolina que usted usa, para que usted vea que ni se parece a lo que dice la ley que deben de vender. Pero ¿qué pasa? Usted se imagina, eche un pleito con esa gente, con los distribuidores de gasolina. Eche un pleito para que usted vea a dónde vas a parar. Señores, vamos a pasar a un tema internacional. Vamos a pedirle al Control Master que me coloque un pequeño video que le envié para que hablemos de la situación de Cuba, pero no solamente de la situación de Cuba. Vamos a hablar de la situación de Cuba, vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de Venezuela y de todas esas cosas. Control, súbete. ¿Qué está pasando en Cuba? Yo soy bien. Te
lo explica mi primo argentino mientras me pongo la boina que precisamente me traje de Santa Clara. Si realmente les importara la salud de los cubanos, pedirían el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. En Cuba han aumentado las muertes por COVID y los gusanos han aprovechado la crisis para atacar al gobierno. ¿Os suena, verdad? Casi 20.000 muertos. Si le queda algo de dignidad, Formación inmediata de un gobierno de emergencia nacional debería dimitir hoy mismo. para exigir su dimisión inmediata. Desde Miami han comprado miles de bots y han convencido a 4 tontos. Usan el hashtag SOS Cuba y suben cualquier imagen que pueda servir. Mirad las manifestaciones en el malecón de La Habana. ¿No se ven pirámides al fondo? Y aquí en España, como de tontos vamos sobrados, pues no íbamos a ser menos. ¿Qué está pasando en Cuba? Joder, mi amor. Risto, el hombre mayor este de las gafas que se hizo famoso criticando a chavales que a diferencia de él sí tenían talento, sacó en televisión unas imágenes silenciadas para decir que el pueblo cubano se estaba manifestando contra el gobierno. Vamos a poner el vídeo con sonido a ver qué se escucha. Esta calle es de Fidel. Fidel. ¿De qué me suena ese nombre? ¡Hola! Fidel el de Aida. Claro, de ahí que el Luisma haya subido este vídeo. Y darle voz, unirme a este grito desesperado que están lanzando desde el pueblo cubano. Sí, Paco León, Alejandro Sanz y otros muchos influencers se han sumado también a la campaña para devolverle los esclavos a Rocío Monasterio. A lo mejor no tienen ni idea los pobrecillos. Yo, antes de participar en nada, tengo la manía de informarme un poco. Así que he buscado en Google. Google, para el que no lo conozca, es un famoso motor de búsqueda soviético. Cada vez que le das al botón voy a tener suerte, le diagnostican cáncer a un liberal. Han muerto unas 1.600 personas por COVID en Cuba, lo que vendrían a ser un par de residencias madrileñas. Mi preocupación es el comunismo. En Bélgica, que tiene más o menos los mismos habitantes que Cuba, han muerto 23.000 personas más que en Cuba. ¿Por qué no pedimos una intervención militar en Bélgica? Cerveza belga, ron cubano... Si el Mannequin Peace fuera cubano, ¿llegaría el chorro de agua a Varsovia? ¡Viva el comunismo! Solo durante el año pasado en Colombia fueron asesinados más de 300 líderes sociales. ¿Por qué Paco León y compañía no han dicho ni mu de esto? ¿Por qué siempre es contra Cuba? ¿Por qué la derecha dice que Cuba es una dictadura pero sigue sin condenar los crímenes franquistas? Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos, que es una cuestión que muy bien. ¿Por qué se llama con tanta facilidad dictadura a Cuba pero hacemos negocios a diario con Marruecos? El rey Juan Carlos está en Emiratos Árabes. El próximo mundial se juega en Qatar, una democracia... ¿Os imagináis que se jugara en Cuba y hubieran muerto ya más de 6.500 trabajadores construyendo estadios? Si tanto aman Cuba, ¿por qué no salen Alejandro Sanz y Miguel Bosé a cantar contra el bloqueo estadounidense? ¿Cómo se atreve el gobierno español a pedir esto cuando en España ocurre esto otro? Cuadra 50 agentes de la brigada. Pues entre varios guardias civiles me quitaron a la fuerza la ropa. ¿Qué es más democrático? ¿Echar a un dictador como hizo Fidel o que te nombre un dictador como le ocurrió al rey Juan Carlos? ¿Hemos votado al rey Felipe y yo no me he enterado o qué? ¿Se ha derogado ya la ley Mordaza en nuestro país? Hemos tenido que esperar a que otros países desarrollen una vacuna porque cuando el PP estuvo en el gobierno desmanteló la poca ciencia que había dejado el PSOE. Sin embargo, hay una pequeña isla en el Caribe que en vez de gastarse el dinero en los toros ha hecho esto. Vaya, se les ha acabado el chiringuito a las farmacéuticas. Esto no tendrá nada que ver, ¿no? Querer comparar a Cuba con un país europeo es de auténticos retrasados mentales. Cualquier país europeo después de 60 años de embargo estadounidense ya sería cenizas. Hay que comparar a Cuba con su entorno. Y no lo voy a comparar con Estados Unidos porque sería demasiado fácil, ya lo hemos visto durante la pandemia. Mientras los estadounidenses nos robaban mascarillas y ventiladores, mientras cientos de europeos morían a diario, Cuba mandaba médicos. Comparemos a Cuba con sus vecinos. Por ejemplo, el otro día mataron a tiros al presidente de Haití. Haití, el país más pobre de América que curiosamente está situado justo al ladito de Cuba.
¿Ha dicho Paco León algo de Haití? ¿No hay internet allí para que Risto cene langosta? ¿Es que acaso están mejor en Guatemala, Honduras o El Salvador? Es que los cubanos no son libres. ¿No son libres? ¿Por qué? Porque no pueden irse a Estados Unidos a vivir el sueño americano. El muro con México que de decoración. Y voy a ir más allá. ¿Qué es la libertad? ¿Soy libre cuando suena el despertador? Comunismo o libertad. ¿Cuántos españoles pueden viajar a Estados Unidos a vivir el sueño americano? ¿Cuántos españoles pueden comprar hoy día una vivienda, no en Estados Unidos, en España? ¿Cuántos pueden vivir de alquiler sin tener que compartir piso? ¿Por qué tenemos que emigrar a otros países buscando trabajo si hay tanta libertad en el nuestro? Comunismo o libertad. En España no podemos ni elegir libremente al jefe de Estado y queremos dar lecciones de libertad. Bueno, no podemos ni hacer canciones sobre él. Porque si la libertad es... Nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza. Se dan los anuncios de Malibú, pero creo que vamos perdiendo. Tú eres libre, pero yo no te doy las condiciones para que tú lo seas. Ahora bien, por supuesto que se pueden mejorar muchas cosas en Cuba, pero no desde el bando que lleva 60 años bloqueando la isla. No desde el bando cuya solución a todos los problemas de Cuba es esta. Are you suggesting airstrikes in Cuba? What I'm suggesting is that option is one that has to be explored. Me encantó cuando llevasteis la libertad a Hiroshima, alcalde. ¡Alcalde, cabrón! Lo siento, pero Estados Unidos ya nos ha hablado de libertad demasiadas veces y yo no veo a los iraquíes o a los afganos saltando de felicidad. ¡Pon más caseta, come mierda! Entiendo que Estados Unidos bloquee Cuba y haga todo lo posible para que fracase su gobierno. Cuba es la prueba de que otro estilo de vida diferente al capitalismo podría ser posible y eso Estados Unidos no puede tolerarlo. Estados Unidos quiere que América Latina sea su patio de atrás. Te dicen que Cuba es una dictadura, pero si fuera una democracia como la suya, la atacarían igual cada vez que el comunismo ganara las elecciones. No sé cuántos golpes de Estado han promovido ya en América Latina. Yo he estado en Miami y en La Habana, y es verdad que en Miami he visto a más gente rica que en Cuba, pero también a mucha más gente pobre. Además, si el comunismo no funciona, ¿por qué lo atacan tanto? Si tan bueno es el capitalismo, ¿por qué hay tanto capitalista opositando? Además, si el comunismo no funciona, ¿por qué lo atacan tanto? Si tan bueno es el capitalismo, ¿por qué hay tanto capitalista opositando? Continuamos con su programa Visión RD. Señores, mañana le prometo tratar el tema de la situación de la mayoría de los países de la región, especialmente del Grupo de Lima, y de la juramentación de Pedro Castillo como presidente de Perú en el día de hoy. Vamos a aprovechar el tiempo que resta del programa para conversar con la doctora Vanessa Pichardo. La doctora Vanessa, ella es experta en otorrinolaringología. Ustedes saben, todo lo que tiene que ver con el asunto de los oídos y ese tipo de cosas. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias y buenas tardes a todos. Doctora, este es un programa que nosotros hacemos esfuerzo por llevarle orientación y educación a la gente que ve este programa y que la gente pueda beneficiarse de las informaciones que nosotros brindamos a través de este programa. Por eso siempre traemos personas como usted, expertas en algunos campos de la ciencia, para que podamos orientar a la gente sobre algunos aspectos determinados. En este caso, vamos a hablar de las infecciones de los oídos. Muy bien. Vamos a iniciar, yo le voy a preguntar, ¿cuáles son las razones principales por las que los oídos se pueden infectar? Muy bien, muy buena pregunta. Pues bien, siempre me gusta comenzar a hablar de este tipo de temas para que todo el mundo recuerde o sepa que el oído tiene tres partes, una parte interna, una parte media y una parte externa, y que dependiendo de dónde esté el problema, pues será la causa y ahí va a depender cómo lo vamos a tratar, ¿ok? Por eso no todo el mundo se trata igual, no todo el mundo usa el mismo tratamiento, por eso lo que le dieron a mi prima no me funciona a mí, etcétera. Pero bueno, ya para entrar en el tema. Generalmente esas causas de las infecciones de oído, principalmente en la parte externa,
es porque ya no existen los mecanismos de protección del oído. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Preguntaron. Pues bien, primero está la piel intacta, esa piel que cubre toda la parte externa de aquí de la oreja del pabellón y del conducto. El conducto es lo que lleva la oreja, que sería lo de fuera, hasta el tímpano, hasta la membrana timpánica. Pues esa parte de piel tiene una capita de cera que la protege y que a las personas les encanta retirar con hisopos, que no se debe. Pues esa capita de cera forma una barrera física porque evita que cualquier cosa penetre a la piel, mantiene un pH adecuado, ligeramente ácido, de 6.5 más o menos, y también contiene lisosimas, que son unas sustancias que ayudan a evitar que las bacterias o los hongos proliferen dentro del oído. Entonces, cuando eso se rompe, se pierde, porque la persona se manipula mucho el oído con hisopo, se lo lava mucho, porque hay personas que se lavan los oídos, pues entonces da paso a las infecciones externas, porque hay otras infecciones de la parte media del oído que se ve sobre todo en pacientitos que tienen mucha adenoide, que le dan gripe a repetición, que también es otra causa de infecciones de oído. Es así. Entonces, no es aconsejable, porque la mayoría de las personas acostumbramos sí. con un hisopo a limpiarnos los oídos y uno dice, oye, qué sucio tenía el oído. Sí. No, pero esa cera está puesta porque debe de cumplir esa función. Porque imagine que fue a la playa, donde cae la arena, cae en la cera, no cae directamente en el oído. Si le entra cualquier insecto, cualquier otro objeto, cae en la cera, no en el oído, lo protege. Esa es la función. ¿Con qué se limpia el oído? Con los codos. Los oídos no se limpian, tienen su propio mecanismo de limpieza. Entonces hay que dejar que cuando sea necesario, él lo saque. Pero doctora, a veces, por experiencia propia y además porque uno lo ve de vez en cuando, a veces uno ve que la gente se limpia el oído, pero que está muy sucio, tiene mucha cera. Sí, ¿Eso es higiénico? No debería hacerse. Ahora, ¿qué sucede? No todos producimos la misma cantidad de cera. Hay personas que producen más cera que otra, como hay personas que sudan más que otra, por ejemplo. Y no todos los oídos son iguales. Hay canales más estrechos, hay oíditos más pequeños, hay oíditos más grandes, hay oídos con ciertas depresiones que hace que se pueda acumular como un pocito, donde se puede acumular la cera y entonces cuando se entra el hisopo se saca, ¿no? Se retira como en un acúmulo mayor. También hay cera que es más pastosa, o sea, más espesa que otra. Sobre todo cuando nos viene entrando los añitos, se va poniendo más espesa, esa es una causa. Y otra causa por la cual no debe de usarse el hisopo es que el hisopo empuja esa cera, la va empujando hasta donde llega y hace que se acumule más fácil, se entapone y ahí vengan los problemas auditivos por tapón de oído, que no es sucio, porque eso es parte del mecanismo de defensa normal del oído. Además, mientras más se la quiten, más va a producirse, entonces no se debe quitar. Doctora, yo he visto también que las madres a los bebés le limpian los oídos, entonces dígale a la madre que eso no se debe hacer. No. Hacia adentro no se debe introducir nada, ni hisopos, ni pincho, ni llave, ni pluma, ni ningún objeto hacia adentro. La parte externa, todo lo que tiene que ver la oreja, lo que podemos manipular con los 2 dedos, pues eso sí se puede limpiar, porque podemos acumular un poquito de cera, ¿no? Afuera o del serum normal que produce la piel, pero no introducir objetos hacia adentro del oído de ningún tipo, porque puede, como le dije, puede empujar, puede lastimar, puede predisponer posteriormente a una infección. Sobre todo ahora en este verano que todos estamos de vacaciones, vamos para la piscina, para la playa, etcétera, se humedece el oído y entonces puede desencadenar una infección. Doctora, las principales infecciones ya del oído interno, ¿cómo se expresan? Muy bien, pues el oído interno se va a ocupar de 2 cosas. Una es la audición, el procesamiento de la audición, ese sonido que nos llegó a través del aire, y el otro es del equilibrio. Entonces la persona puede pasar desde que tenga una sordera, que se escucha un ruidito, un pitido dentro del oído y algunos tipos de vértigo, porque tiene que ver con el equilibrio. Se pueden presentar solo algunos de estos síntomas o todos juntos.
puede sentir que el oído está tapado también. Esos son los síntomas característicos de la infección de oído interno. Y cuando uno, por ejemplo, va a la playa o está en la piscina, que como que se le llena, le cae agua en el oído y tú sientes la cabeza, bum, bum, bum. ¿Qué es lo aconsejable? ¿Qué es lo que sucede? Bien, lo que sucede es que el agua realmente entró al canal auditivo externo, o sea, sí tenemos agua dentro. Y cuando, digamos, toca o se acerca al tímpano, se llena y nos da esa sensación de que está tapado el oído, de que algo se está moviendo dentro. Entonces, lo que se debería de hacer es colocar la cabeza en la posición contraria para que el agua pueda salir. Normalmente ya va a salir sola. El mecanismo propio del oído lo va a ir movilizando hacia afuera. Ahora, si hay algún obstáculo, sea, por ejemplo, un tapón de cera a medio formar, digamos, que no ocupe todo el oído, pues sí va a dar esos síntomas más intensos, sí se va a sentir más tapado, sí va a costar más que el oído pueda sacar el agua, porque hay algo físico que le está obstruyendo, que es un tapón de cera húmedo. Entonces, si persiste, entonces sí tiene que ir al médico para revisarse. Pero regularmente en unos minutos, horas, ya no va a tener esa sensación. En un oído normal. ¿Cuáles son las condiciones más frecuentes por lo que, por ejemplo, las personas van a la consulta? A la consulta. Bien, pues depende de la época del año. Por ejemplo, ahora es muy frecuente las infecciones de oído por lo que ves a la piscina, por lo que ves a la playa. Los tapones de cera también que se inflan, ¿no? Como la cera se va deshaciendo un poco por el contacto con el agua, produce mayor sensación de presión dentro del oído y eso provoca mucha sensación de oído tapado. Bueno, plenitud aural es el término que nosotros utilizamos. Eso se ve mucho. Pero también, como ahora tenemos más polvo del Sahara, más cambios climáticos, se producen más infecciones respiratorias. Esas infecciones respiratorias también causan otra enfermedad llamada otitis media, que la parte media del oído, que se conecta con la nariz, se llena de líquido y también produce mucho malestar al paciente. Produce igual dolor, no tiene la misma salida de secreción regularmente, pero sí produce inquietud, fiebre, otros síntomas también que se manifiestan en el oído. Doctora, hay una enfermedad muy común que tiene que ver con el asunto del oído y es el vértigo. Es así. ¿Eso es solamente del oído o eso tiene alguna conexión con algún otro órgano de la cabeza? Bien. El vértigo es todo un tema, porque en el vértigo, que implica una alteración de la estabilidad, ¿no? de la sensación de estabilidad, pues participa tanto la parte del oído como la parte nerviosa, el cerebro central, como la parte que se llama propioceptiva, que tiene que ver con la percepción muscular, digamos, de dónde estamos, de que estamos parados, de que estamos sentados, de cómo estamos. Entonces, cuando hay alguna alteración en alguna de esas vías, puede producirse el vértigo. Si la afectación es específicamente en el oído, hay unas enfermedades llamadas vértigo posicional, que se relaciona con el cambio de posición, porque dentro de esa parte del oído que se encarga del equilibrio, se salen unas piecitas, vamos a llamarlos, unos otolitos que salen del lugar y mandan una señal falsa de que se está moviendo. Entonces se mantiene la sensación de vértigo con el cambio de posición. Pero a veces se puede afectar la vía y podemos tener ese vértigo que se me asocia a que se me tape el oído, a que escucho un ruido, a que me voy más hacia un lado que a otro lado, que también es por el oído. Y que para diagnosticar eso hay que hacer una serie de maniobras y a veces estudios para determinar dónde está el problema, porque puede estar en distintas partes, no solamente en el oído, puede estar también en la parte cerebral o en el cerebelo, más atrás del cerebro. Así que requiere estudio ese paciente. A veces se soluciona rápido y a veces toma un poquito más, dependiendo de cuál sea la causa. Pero yo conozco casos de personas que yo conozco que por tiempo le da ese problema del vértigo y eso es... Sí. Y yo no sé, doctora, pero yo conozco personas que tienen años
tratándose y no resuelven el problema. ¿Cuál es? Porque hay vértigo crónico, que es por mucho tiempo, porque hay una disfunción del laberinto. El laberinto es como se llama la parte del oído que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, cuando el daño tiene mucho tiempo, no se puede recuperar tan fácil, pues entonces sí, el vértigo toma más tiempo y requiere de otros tratamientos. Y hay que ver también el diagnóstico que tiene el paciente, o sea, qué tiene el paciente, qué se ha hecho el paciente, qué le han dado, qué utiliza. Requiere de una evaluación completa el paciente con vértigo, por las distintas causas que puede tener. ¿Y cuáles son las principales razones por las que una persona puede tener vértigo? Pues como les decía, está el vértigo posicional benigno, que es el vértigo por causa del oído más frecuente. Hay una salida de una especie de cristales, se lo voy a poner en términos más llanos para que nos podamos entender. Hay como unos cristales que cuando se movilizan le avisan a las células del oído hacia qué sentido se movió. Entonces cuando esos cristales se siguen moviendo, cuando ya no deben hacerlo, esa señal se manda de manera equivocada y uno percibe que se está moviendo cuando no se mueve. Entonces esos cristales hay que recolocarlos en su lugar con unas maniobras. Por eso le digo, cada paciente hay que evaluarlo individualmente, pero esa es la causa más frecuente de vértigo por el oído. Y luego tenemos otras patologías que se llaman laberintitis, que puede tener una neuronitis vestibular, que es una inflamación del nervio, generalmente eso es por virus. Entonces hay algunos virus que me van a afectar esta parte. Puede tener también la enfermedad de Meniere, no sé si la ha escuchado por ahí o si su amigo se lo habrá comentado, que es muy común también. Entonces, en la enfermedad de Meniere, los vértigos duran más tiempo y se acompañan de otros síntomas, como puede ser el ruidito, como puede ser que el oído se sienta tapado, como puede ser que escuche menos, que es también de las causas más frecuentes de vértigo del oído. Doctora, vamos a tratar de decirle a la gente cuáles medidas preventivas fundamentalmente en las escuelas, los maestros, los padres con los muchachos, ¿cuáles medidas preventivas se podrían tomar para evitar las infecciones en los oídos? Muy bien. Entonces, a manera general hay que, como ya comentamos, tratar de no manipularse el oído. Eso sería lo primero. Eso es lo primero. Para que esté... Sí, pero dígaselo como 5 veces, porque usted sabe. Sí. No, es mire, que no hay un punto, porque mire que sucede también. Usted puede tener una infección por hongos, que no necesariamente da dolor, pero sí mucha picazón en el oído. Mucha comezón. Y la persona dice, ¿será que porque usted le hizo? Pues que no se me quita la picazón, pero es que tiene otro tipo de infección de oído. Entonces, cuando hay un problema persistente, hay que acudir a su médico. Hay que evaluarlo porque eso puede tener solución y puede evitar complicaciones. Porque imagínense que me pica, me rasco, me fui para la playa ahora porque el sol está bonito y voy para allá y entonces se sobreinfecta con otra bacteria y ahí se le complica la infección. Entonces, eso es lo más importante. O sea, lo número 1 es no manipularse. No manipularse porque a veces se echan agua, que si la vecina me dijo que me echara tal agua o que hiciera tal cosa, que el oído se limpia de tal forma, que cuando yo me baño me entro agua con jabón para allá. No, nada de eso, nada de manipularse el oído. Eso sería lo primero. Lo segundo es, siempre y más ahora con lo de la enfermedad por coronavirus, continuar con el lavado de manos. Porque como dijimos hace un momento, no solamente es la parte externa, también la parte media del oído puede inflamarse. Y los resfriados son una fuente importante de contagio para esa parte media del oído. Entonces, con el lavado de manos disminuimos la posibilidad de resfriado, por lo que se disminuye la posibilidad de infección en media del oído. Eso es importante también que se tome en cuenta. Y también para evitar estas infecciones, ante cualquier duda tiene que acudir a su médico, ¿verdad? Para que no se complique. Entonces a veces que dicen, que si se puede usar audífono, que no. El audífono, si se higieniza adecuadamente y solo lo utiliza una persona, pues no debiera darle problema en cuanto a infecciones. Ahora,
Y siempre caemos en lo mismo. Si usted se manipula frecuentemente el oído, pues ese audífono, si lo puso en un lugar que se contaminó, se le puede contaminar su oído. En donde más afecta el audífono, y esto sí hay que decirlo, es en la parte auditiva. O sea, con el tiempo, escuchar ruidos a alto volumen puede provocar un daño en la vía auditiva, en la transmisión del sonido. Entonces, en esto sí tienen que tomar en cuenta los estudiantes, los padres y los profesores, ¿no? Con eso de la manipulación de los objetos. Eso sí. Yo pienso que el problema principal tiene que ver con el asunto de la manipulación, de la limpieza, porque le voy a decir una cosa. Yo pienso que si en la República Dominicana hay 10 millones de habitantes, yo pienso que hay 9.999.999.99 que se limpian. Hay personas que lo han tenido que aprender de mala manera, porque hacen infecciones frecuentes y ya saben que no se pueden manipular el oído, o alguien en su casa padeció de alguna enfermedad y entonces evitan eso. No creas, se está tomando conciencia. Y con este tipo de orientaciones hacia la población uno hace que eso vaya mejorando. No es que la parte externa, y repito, sí se puede limpiar, porque nadie va a tener la parte externa sucia, pero adentro, no, nada de entrar objetos hacia adentro. Mire, yo fui maestro por muchos años, incluso comencé dándole clase a los muchachitos, y yo sé, por experiencia propia, que en la escuela los muchachitos se entran el lápiz, y se limpian y se rascan con el lápiz, y que eso es un peligro. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Porque yo no entiendo, yo le voy a decir la verdad. Yo a veces siento como que mi reino no es de este mundo, porque hay tantas cosas que se pueden hacer que no valen, que no hay que gastar dinero y no se hacen. Por ejemplo, yo estoy absolutamente seguro que por el Salud Pública o el Distrito Escolar la invita a usted para que vaya y le dé 3 charlas a maestros y a estudiantes sobre cómo higienizar o cómo cubrirse o evitar las infecciones en los oídos, y usted no se va a negar. Sin embargo, ¿por qué nosotros no orientamos? ¿Por qué nosotros no informamos? ¿Y por qué nosotros no tomamos medidas preventivas, no solamente para el problema de las infecciones en los oídos, sino para otras enfermedades también que son propias de los estudiantes, de los maestros y de todo el pueblo? Entonces, eso a veces yo no lo entiendo. Y que ayuda al desarrollo, porque la medicina preventiva es la clave, evitar que ocurra. Pero precisamente, aquí no. Yo le aseguro a usted que aquí hay muchas, hoy mismo, en este mismo momento, hay muchas madres que mañana van para el hospital con el niño que tiene un problema en un oído. Y los niños son creativos de manera increíble. Eso es importante, evitar objetos pequeños cerca de los niños. A veces vemos que el juguete dice no para niños menores de 3 años. Es que el niño lo desarma y se lo entra. Es que puede ser un pedacito de masilla, una borra, un arete, una malagueta, cualquier cosa que entra el niño, cualquier cosita pequeña. Entonces, con los niños sobre todo hay que estar muy pendientes hacia todo objeto alrededor del niño, porque puede introducirse en el oído o en la nariz, que entonces ahí participa también el tema de la vía aérea, que es más delicado, podríamos decir, que el oído. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a darle las gracias a la doctora y comprometerla para que vuelva para acá un día y nos toque otro tema que es muy importante, orientar a la gente para que tomen medidas precautorias para que no tengan problemas. Le damos las gracias a ustedes. Hasta mañana y no se vayan, que sigue Entre Jerez.